Cuando desaparece un ser querido, las personas que quedan atrás a menudo temen lo peor, pero nadie podría haber imaginado la oscura verdad detrás de la desaparición de Shannon Mill. Su esposo Joshua parecía el marido perfecto. Ayudó en la búsqueda, apoyó a la familia y rogó a todos que mantuvieran la esperanza. Pero, ¿y si todo eso fuera solo un engaño, y la verdadera amenaza hubiera estado escondida a la vista todo el tiempo? El cuerpo de Shannon estaba enterrado a solo unas pocas yardas del lugar donde ambos habían planeado su futuro. ¿Cómo podría alguien que juró amor y lealtad usar eso en contra de la persona que afirmó adorar? Que impulsa a una persona a tomar una decisión tan aterradora. ¿Y qué pasaría si no hubiera sido solo un trágico error? ¿Y si todo hubiera sido planeado? ¿Realmente puedes confiar en alguien que dice amarte? ¿O siempre hay un peligro oculto detrás de esas palabras? La noche de noviembre de 2014 fue el momento que destrozó el mundo de la familia Medill. Shannon, una joven actriz de Alberta, acababa de conseguir el papel que había esperado durante mucho tiempo, la oportunidad por la que había trabajado tan arduamente. Planeaba encontrarse con su hermano Brett en el teatro para celebrar este logro, pero su asiento quedó vacío. Al principio, Brett no le dio mucha importancia a su retraso, pensando que estaba ocupada en el ensayo o que había tenido que lidiar con algunos detalles de última hora. Pero cuando la noche se hizo más larga y Shannon no apareció, Brett empezó a preocuparse. La llamó varias veces, le envió mensajes y dejó mensajes de voz, pero no obtuvo ninguna respuesta. A medida que pasaban las horas, su preocupación crecía, pero no había nada que pudiera hacer, excepto regresar a casa con el corazón pesado, sin estar seguro de qué pensar. A la mañana siguiente, la preocupación de Brett se duplicó. Trató de llamar a su hermana nuevamente, pero su teléfono seguía en silencio. Desesperado, llamó a sus padres con la esperanza de obtener alguna información, pero ellos estaban igual de desconcertados. La madre de Shannon trató de calmarse con explicaciones lógicas, pensando que tal vez Shannon se había visto envuelta en un cambio inesperado en el horario de rodaje o que estaba trabajando en un turno nocturno. Después de todo, su carrera como actriz estaba llena de horarios impredecibles. Incluso se convenció a sí misma de que tal vez Shannon estaba durmiendo después de una larga noche en el set de rodaje y no había podido escuchar su teléfono sonar. Pero, en el fondo, ninguna de estas explicaciones parecía adecuada. A medida que pasaban las horas, el miedo de la familia aumentaba, y pronto descubrieron una realidad más oscura de lo que jamás habían imaginado. Incluso esas explicaciones parecían lejos de la verdad, ya que Shannon siempre había sido responsable y se preocupaba por mantenerse en contacto, especialmente cuando una nueva oportunidad en su carrera estaba a la vista. No habría ignorado todas las llamadas y mensajes de esa manera. Para calmar su creciente ansiedad, la madre de Shannon envió otro mensaje de voz, asegurándole que no estaban enojados por su ausencia, solo querían saber que estaba bien. Lamentablemente, ese mensaje tampoco recibió respuesta, y la sensación de que algo estaba terriblemente mal se hizo aún más fuerte. Poco tiempo después, 6 miembros de la familia de Shannon, incluido su esposo Joshua, llegaron a la estación de policía. Sabían que Shannon se suponía que debía viajar de Edmonton a Calgary y temían que hubiera tenido un accidente. La familia pidió a las autoridades que iniciaran una búsqueda, pero la policía respondió con indiferencia, explicando que, dado que Shannon era adulta, tenía derecho a ir a donde quisiera sin informar a su familia. Sin embargo, la familia continuó suplicándoles, enfatizando que Shannon nunca había desaparecido por tanto tiempo y que su ausencia era completamente inusual. Después de mucha insistencia y conversaciones emocionales, la policía finalmente accedió a verificar en los hospitales locales e iniciar una búsqueda, pero sin resultados. Ningún hospital había reportado un accidente que involucrara a Shannon. Los días comenzaron a desvanecerse en una larga extensión de espera y ansiedad. Su familia no tenía idea de cómo lidiar con la incertidumbre y el silencio. Durante este tiempo, Shannon no usó sus tarjetas de crédito. No realizó compras ni apareció en ningún lugar con su coche. Era como si hubiera desaparecido sin dejar rastro. Quizás lo más inquietante fue la ausencia total de Shannon en las redes sociales. Solía ser muy activa en su blog, donde compartía sus éxitos y fracasos. Publicaba actualizaciones sobre audiciones y rodajes. Pero esta vez no había nuevas actualizaciones, ni publicaciones, solo un silencio inquietante.
Esto aumentó el miedo y la preocupación de sus seres queridos, quienes quedaron atrapados en la incertidumbre, como si se hundieran más en la oscuridad de lo desconocido. La espera se hizo insoportable. Cada nuevo día sin noticias de Shannon se sentía como una eternidad. Unos días después de la desaparición de Shannon, su esposo Joshua informó repentinamente a la policía que había encontrado su teléfono móvil en casa, dentro del bolsillo de unos pantalones en el dormitorio. Esta fue la primera señal de advertencia que hizo que los investigadores comenzaran a preguntarse si las cosas eran más complicadas de lo que parecían al principio. Además, Joshua reveló que había encontrado su coche estacionado a poca distancia de la casa. Estos hallazgos fueron entregados a las autoridades, pero no se encontraron signos de violencia o conflicto. Durante casi 2 semanas, los familiares y amigos de Shannon permanecieron en un estado de tensión constante, esperando con ansias cualquier noticia. Entonces aparecieron 2 fotos extrañas que llegaron a manos de los investigadores. Las fotos estaban pegadas a los árboles en un parque de Calgary y mostraban a una mujer con el cabello rojo, pero su rostro estaba cubierto por su pelo. Estas imágenes desataron una ola de pánico entre todos los que participaban en la investigación. La similitud con Shannon era demasiado evidente como para ser ignorada. La policía y su familia quedaron atónitos. Parecía que alguien estaba jugando deliberadamente con ellos. Quizás un secuestrador o alguien perturbado que intentaba burlarse de su sufrimiento. En respuesta, las autoridades decidieron lanzar una operación de búsqueda a gran escala en el Parque Big Creek, una de las mayores reservas naturales de Canadá. Se reunieron varios equipos de búsqueda, que incluían a agentes de la ley, así como voluntarios. Entre los buscadores estaban los miembros de la familia de Shannon, incluido su esposo Joshua, quien no había perdido la esperanza de encontrarla con vida. Se trajeron perros de búsqueda entrenados específicamente para tales tareas, e incluso se utilizó un helicóptero para explorar desde arriba la vasta extensión del parque. Durante 2 días, los equipos de búsqueda peinaron el parque minuciosamente, revisando cada centímetro con la esperanza de encontrar alguna pista que los llevara a Shannon. Pero todos los esfuerzos fueron en vano. Pronto quedó claro que las fotos que inicialmente se relacionaron con el caso eran en realidad parte de un proyecto artístico realizado por estudiantes de una universidad local. Una vez que los estudiantes se dieron cuenta del impacto no intencionado de su trabajo, se presentaron ante la policía para aclarar el malentendido. Esta noticia fue un duro golpe para la familia de Shannon y los investigadores, quienes esperaban que esas fotos ofrecieran una pista crucial. Una vez más, volvieron al estado de incertidumbre y desesperación. Mientras tanto, los padres de Shannon y su esposo Joshua vivían en un constante tormento, esperando noticias, cada día atrapados entre el miedo y la tristeza. Con cada día que pasaba, la situación empeoraba y las preguntas seguían acumulándose. ¿Encontrarían a Shannon con vida? Y si lo hacían, ¿en qué estado estaría? Y lo más aterrador, ¿cómo lidiarían si descubrían que ella no estaba viva? Si bien la teoría del secuestro parece improbable, dado que nadie se había comunicado con la familia para exigir un rescate, no descartaban por completo la idea. En su desesperación, se aferraban a cualquier explicación posible para su desaparición, aunque en el fondo temían lo peor. Con cada día que pasaba, las posibilidades de encontrar a Shannon con vida parecían desvanecerse. Luego, después de un tiempo, Joshua compartió un incidente preocupante con la policía, uno que había guardado para sí mismo hasta ese momento. Reveló que Shannon lo había llamado unos meses antes, muy alterada, diciendo que quería saltar de un puente. Eso sucedió después de otra audición fallida en la que había puesto muchas esperanzas. Joshua recordó cómo estuvo al borde de un colapso ese día, pero logró calmarla. Ahora no podía evitar preguntarse, ¿podrían esas viejas heridas emocionales haberse reabierto? Los investigadores tomaron en serio la historia de Joshua y comenzaron a buscar en los cuerpos de agua dentro y alrededor de la ciudad, dado que había varios puentes grandes en la zona. Con la ayuda de buzos y equipos de búsqueda, revisaron cada río y lago con la esperanza de encontrar alguna pista, pero cada día terminaba en decepción. No había signos ni rastros, nada que indicara el paradero de Shannon. Para mayo de 2015, habían pasado alrededor de 6 meses desde la desaparición de Shannon. Pero la policía no tenía pistas, testigos ni evidencias que arrojaran luz sobre su destino.
Los oficiales de la ley empezaban a temer lo peor, creyendo que Shannon podría no estar viva, pero se abstuvieron de informar oficialmente a la familia para evitar más dolor. El caso alcanzó un punto crítico, y se llamó a la investigadora veterana Christine White para que se hiciera cargo. Con más de una década de experiencia en investigaciones criminales, Christine era conocida por su perseverancia y su gran atención a los más pequeños detalles. Gracias a ella, decenas de peligrosos criminales habían terminado tras las rejas, y ahora estaba lista para abordar este caso. Christine decidió comenzar investigando a las personas más cercanas a Shannon, sabiendo que en casos como este, el culpable suele ser alguien del círculo íntimo de la víctima. La primera persona que eligió interrogar fue Joshua. Parecía abierto y cooperativo. Había trabajado con la policía desde el principio y les había permitido registrar la casa en 2 ocasiones. Siempre respondía a sus preguntas sin vacilación. Joshua también estuvo presente cuando la familia de Shannon informó por primera vez a la policía sobre su desaparición y mantuvo una relación estrecha con ellos. La familia de Shannon nunca sospechó de su inocencia, ni por un momento. Sin embargo, a pesar de la confianza de la familia en Joshua, la detective Christine notó algunas pequeñas inconsistencias en sus relatos, y fue entonces cuando la investigación real comenzó a tomar forma. El 2 de junio de 2015, 7 largos meses después de la desaparición de Shannon, la detective Christine White, junto con un equipo de oficiales, llegó a la casa de Joshua Burgess. Esta vez vinieron con una orden de registro de la propiedad y la decisión de confiscar su teléfono y retener el coche de Shannon. Este fue un punto de inflexión en la investigación, y Christine sintió que las cosas estaban a punto de revelarse. Pero cuando llamaron a la puerta, Joshua no abrió de inmediato. Los detectives solo escucharon su voz apagada diciendo que saldría pronto. Estaba ganando tiempo, y esa demora aumentó las sospechas. Christine sintió que el tiempo jugaba en su contra, y su sentido de urgencia se incrementó, ya que sospechaba que Joshua estaba tratando de ocultar algo o ganar unos segundos preciosos. Los oficiales insistieron en que abriera la puerta de inmediato, sin darle suficiente tiempo para encontrar sus pantalones. Finalmente, cuando Joshua abrió la puerta, estaban preparados para cualquier cosa, incluso si eso implicaba usar la fuerza. Pero lo que encontraron fue inesperado. Joshua estaba de pie, con lágrimas en los ojos, y dijo: «Yo lo hice, fui yo quien acabó con la vida de Shannon». Su rostro era una mezcla de horror y desesperación, como si esta confesión fuera su último intento de encontrar algún tipo de consuelo. Pero para entender lo que condujo a este momento, debemos retroceder varios meses, hasta el inicio de la historia. En el momento de la desaparición de Shannon, Joshua y Shannon llevaban casados solo 7 meses, pero su relación ya estaba al borde del colapso. Tras la desaparición de Shannon, la investigación reveló que la pareja tenía un matrimonio abierto, algo que su familia sabía. Este arreglo fue idea de Joshua, y aunque él afirmó que Shannon estaba de acuerdo, nunca le trajo una verdadera felicidad. En teoría, su matrimonio permitía a ambos tener relaciones físicas con otras personas, pero para Shannon era más una concesión que un deseo genuino. Los investigadores descubrieron que Joshua seguía viéndose activamente con otras mujeres, y Shannon lo sabía. De hecho, él había conocido a algunas de sus parejas, y según Joshua no se había opuesto. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando Shannon expresó su deseo de regresar a una relación tradicional. Se dio cuenta de que ya no quería compartir a su esposo con otras mujeres, y le dio un ultimátum. Joshua aceptó sus condiciones, pero resultó que su aceptación no fue completamente sincera. Poco después, Shannon notó que Joshua había puesto una contraseña en su teléfono, algo que nunca había hecho antes. Esto despertó sus sospechas, y se sintió incómoda, por lo que le pidió acceso a su teléfono. Joshua le dio la contraseña, y cuando revisó sus mensajes, descubrió que todavía estaba viendo a una de sus antiguas parejas, a pesar de su acuerdo. Lo peor de todo, en sus mensajes con esa mujer, Joshua estaba discutiendo planes para divorciarse de Shannon, diciendo que tenía la intención de hacer de esa mujer su pareja principal. Esta verdad destruyó por completo a Shannon. Se sintió profundamente traicionada, y después de arrojar el teléfono al suelo, comenzó a pensar en sus próximos pasos. Shannon decidió que necesitaba un nuevo comienzo y planeaba mudarse de Calgary a Edmonton. En el momento de su desaparición, ya estaba en proceso de mudanza, aunque todavía vivían bajo el mismo techo.
Shannon y Joshua habían organizado sus horarios para evitar encontrarse. Shannon actuaba como comediante por las noches, mientras que Joshua trabajaba durante el día. Su relación se había vuelto fría y tensa. Los investigadores descubrieron que la última actividad conocida de Shannon se detuvo abruptamente el 27 de noviembre de 2014. Ese fue el último día en que realizó transacciones bancarias, usó su teléfono o apareció en línea. La señal de su teléfono se rastreó hasta un callejón en la ciudad la mañana siguiente, después de lo cual Joshua afirmó haber encontrado el teléfono en casa. Esta declaración despertó inmediatamente las sospechas de la policía. Durante más interrogatorios, Joshua continuó afirmando que había encontrado el teléfono y el coche de Shannon por casualidad, pero no pudo explicar exactamente cómo sucedió. Sus declaraciones se volvieron más contradictorias, y la detective Christine White decidió centrarse en él como el principal sospechoso. La policía presentó solicitudes para confiscar el teléfono de Joshua y el coche de Shannon, pero en ese momento no había pruebas suficientes para obtener las órdenes necesarias. Sus esperanzas dependían de la decisión del juez de aprobar sus solicitudes. Cuando finalmente se concedieron las órdenes, Christine y su equipo regresaron a la casa de Joshua. Sabían que lo habían tomado por sorpresa y estaban preparados para cualquier cosa, conscientes de que podría intentar ocultar pruebas o incluso huir. Pero cuando Joshua finalmente abrió la puerta, los acontecimientos tomaron un giro inesperado. Joshua estaba de pie frente a los oficiales, con lágrimas en los ojos, y confesó el crimen. Su voz temblaba, y parecía que apenas podía mantenerse controlado. Cuando Christine entró en la casa, notó un cuchillo militar tirado en el suelo, y Joshua estaba cubierto de sangre. Había intentado herirse cortándose el cuello, pero afortunadamente no había dañado ninguna arteria principal. Fue trasladado rápidamente al hospital por los paramédicos, y su vida ya no corría peligro. Después de recuperarse de su intento de suicidio, Joshua fue enviado a una evaluación psicológica para determinar si representaba un peligro para sí mismo o para los demás. Incluso en esta etapa, quedaban muchas preguntas sin respuesta sobre lo que realmente sucedió esa fatídica noche y por qué Joshua eligió este curso desesperado. Imagina a una persona que parece estar haciendo todo lo posible para encontrar a su esposa desaparecida, cooperó con la policía, participó en los esfuerzos de búsqueda y parecía genuinamente preocupado por su familia. Pero, ¿y si hubiera estado mintiendo todo el tiempo, ocultando una verdad aterradora? Esta es la historia de Joshua Burgess y Shannon Medill, una historia en la que cada movimiento y cada acción formaban parte de un plan cuidadosamente elaborado para encubrir un crimen espantoso. Cuando Joshua finalmente se sentó en la sala de interrogatorios, lo único que pudo decir fue: si pudiera ver a Shannon de nuevo, le diría cuánto la amo. La policía le dio la noche para que se calmara antes de continuar con el interrogatorio. Durante ese tiempo, los equipos de búsqueda con perros comenzaron a inspeccionar su propiedad. Al amanecer, encontraron el cuerpo de Shannon enterrado bajo capas de escombros y tierra en el patio trasero. Los equipos forenses llevaron a cabo la exhumación del cuerpo y encontraron pruebas suficientes para presentar cargos en su contra. Pero los investigadores querían escuchar la verdad completa de boca de Joshua. En el segundo día de su arresto, se convocó a un destacado experto en interrogatorios. Finalmente, Joshua comenzó a hablar. Aunque su confesión inicial y el descubrimiento del cuerpo de Shannon eran suficientes para presentar cargos formales, su relato era crucial para entender qué ocurrió realmente entre él y Shannon y cómo las cosas se deterioraron hasta llegar a la tragedia. La policía sabía que su confesión era la única forma en que la familia de Shannon podría conocer la verdad sobre sus últimos momentos. Joshua relató lo que sucedió en ese fatídico día. Regresó a casa y encontró a Shannon sentada en el sofá. Inmediatamente comenzó a acusarlo de traición, llamándolo infiel por sus relaciones amorosas. Sus palabras fueron hirientes y estaba gritando. En un momento, Joshua intentó calarla poniendo su mano sobre su boca, pero Shannon logró zafarse y lo mordió, continuando con los insultos, diciendo que se sentía asqueada por su contacto. En un arrebato de furia, Joshua la agarró por el cuello y comenzó a estrangularla, y no se detuvo hasta que dejó de respirar. Cuando se dio cuenta de que Shannon ya no estaba viva, entró en pánico. Intentó reanimarla, pero al fallar, no pudo llamar a los servicios médicos. Según su confesión, no quería que nadie supiera lo que había sucedido. Joshua admitió que durante 8 meses vivió con esta mentira, ocultando su crimen.
Durante ese tiempo, mantuvo el cuerpo de Shannon cerca de la casa, primero en un contenedor y más tarde la enterró en el patio trasero. La policía había registrado la casa 2 veces antes, pero no descubrieron los contenedores ocultos en el porche trasero. Joshua los había cubierto deliberadamente con bolsas de basura para evitar sospechas. En su retorcida forma de pensar, eligió enterrarla en ese lugar porque no quería separarse de ella, ni siquiera en la muerte. Finalmente, la familia de Shannon conoció la verdad. Estaban horrorizados al darse cuenta de que Joshua, quien había estado a su lado todo el tiempo y había participado en los esfuerzos de búsqueda, los había engañado durante todo ese tiempo. 2 años después de estos eventos, comenzó el juicio, que atrajo una amplia atención mediática. Los periodistas siguieron cada desarrollo del caso de cerca. Inicialmente, Joshua enfrentaba una pena de cadena perpetua por homicidio en 2º grado. Confesó el crimen, alegando que no tenía la intención de acabar con la vida de Shannon, y que lo que sucedió fue un arrebato de ira. En el juicio, el equipo de defensa de Joshua luchó para que se le concediera la posibilidad de libertad condicional después de solo 10 años, una perspectiva que fue un shock profundo para la familia de Shannon, que creía que sus acciones habían sido completamente premeditadas. Las investigaciones revelaron muchos detalles que ayudaron a reconstruir los eventos trágicos del día de la desaparición de Shannon. La discusión entre ellos se intensificó, y en un intento de reconciliación, Joshua sugirió que tuvieran intimidad, pero Shannon se negó. Él trató de persuadirla, pero ella respondió diciendo que lamentaba haberse casado con él, lo que desató su ira. Joshua se abalanzó sobre ella, la agarró del cuello y comenzó a estrangularla. Cuando sus manos se cansaron, recurrió a un cinturón y terminó lo que había comenzado. Después de darse cuenta de lo que había hecho, construyó un ataúd temporal con un contenedor de plástico donde mantuvo el cuerpo de Shannon en el patio trasero hasta la primavera, cuando el hielo se derritió y pudo enterrarla. A pesar del frío, los restos de Shannon se habían descompuesto considerablemente. Los expertos confirmaron que la causa de la muerte fue estrangulamiento, y no había otras lesiones, lo que respaldaba la versión de Joshua. A pesar de su confesión, Joshua se negó a asistir a las sesiones del tribunal, diciendo que no podía soportar enfrentarse a la familia de Shannon, pero su familia simplemente creía que era demasiado cobarde para enfrentarlos. Al final, el juez dictó una sentencia de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 10 años. La familia de Shannon quedó profundamente indignada con esta decisión, ya que creían que alguien que cometió un crimen tan atroz no merecía ni la más mínima oportunidad de libertad. Alegaron que su estilo de vida engañoso y su comportamiento llevaron a esta tragedia, y que intentó eludir la responsabilidad en cada paso. Recientemente, Joshua solicitó la libertad condicional. La familia de Shannon planea asistir a la audiencia para recordar al tribunal y al público los peligros de liberar a la persona responsable de su muerte. Al final surge la pregunta, ¿merece una persona que engañó a todos con descaro y que le quitó la vida a su esposa una oportunidad de libertad? ¿Pueden el remordimiento y el arrepentimiento borrar el dolor que causó?